Dios les bendiga, bienvenidos en esta mañana muy especial, esa mañana de bendición. Hoy nos corresponde Primera de Corintios, capítulo 14, y nuestro tema, edificando la iglesia. Es necesario aclarar o enfatizar que cuando hablamos de este tema, se refiere a edificar la iglesia, no el templo. Muchas personas confunden templo con iglesia. El templo es la edificación construida con ladrillos o cualquier otro material, mientras que la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen a alabar, a adorar a Dios en algún lugar. La iglesia es un órgano vivo que, por ser un órgano vivo, nace, crece, se desarrolla y lamentablemente en muchas ocasiones también muere. Quisiéramos nosotros que la iglesia, por ser algo espiritual, solamente creciera, se desarrollara y no muriera, pero lastimosamente, y la verdad es que muchas iglesias son como estrellas fugaces, así como aparecen, desaparecen, así como nacen, también se mueren. Son muchas las razones por las cuales una iglesia puede morir. En este caso vamos a ver simplemente dos razones por las cuales una iglesia deja de existir, una iglesia muere. La iglesia, por ser un órgano vivo, debe cumplir con algunos requerimientos de buen funcionamiento para que se mantenga viva y sobre todo funcional, porque estamos hablando de un órgano vivo, de algo vivo, de una persona viva que es la iglesia. Por lo tanto, no solamente nos debemos preocupar por mantenerla viva, sino también funcional, al igual que una persona. Hay muchas personas que están en un estado de coma en algún hospital, en la UCI o en cualquier otro lugar, están vegetales y podríamos decir que están vivos, pero ¿qué es lo que no son? Funcionales. No funcionan para lo cual el cuerpo fue hecho, aunque están vivos. Y así mismo puede suceder con la iglesia. No se trata solamente de que la iglesia esté viva, se trata de que la iglesia también sea funcional. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar. Dos puntos importantes, dos aspectos importantes que nos permiten tener una iglesia viva, tener una iglesia funcional. Es nuestro trabajo edificar entonces la iglesia. Vamos a mirar cómo trabajar en la edificación de la iglesia. A nosotros, los cristianos, no solamente nos corresponde solicitar un milagro, clamar, orar, pedir, exigir un milagro, sino que nosotros los cristianos deberíamos concientizarnos que tenemos un trabajo y es edificar la iglesia. Y por eso lo que nosotros entramos en un principio tratando. Es muy diferente hablar de iglesia y es muy diferente hablar de templo. Cuando hablamos de construir el templo, estamos hablando de ese lugar material, físico, hecho con ladrillo o cualquier otro material. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Estamos hablando del conjunto de personas que se reúnen en algún lugar a adorar a Dios. Esa iglesia, como todo órgano vivo, nace, crece, se desarrolla, pero también, como dijimos, en algunos casos también se muere. ¿Qué hacer para que la iglesia entonces no se muera y sea funcional? No solo que viva, sino que sea funcional. De nada sirve una persona estar vegetativa en alguna cama de un hospital. Puede ser que esté viva, porque respira, porque tiene signos vitales, pero no es funcional, puesto que está en un estado de casi muerto. ¿Cómo trabajar en la edificación de la iglesia? Dos puntos importantes. Primero, manteniendo una buena comunicación. Y no solamente la iglesia, no solamente el cuerpo de Cristo, sino tu hogar, tu empresa, la sociedad, todo en el mundo lo logramos construir a través de una muy buena comunicación. Una buena comunicación consta de algunas cosas muy importantes que vamos a mirar también. Primero entonces, ¿qué es lo que mantiene viva? ¿Qué es lo que hace crecer una relación? ¿Qué es lo que hace crecer un matrimonio? ¿Qué es lo que hace crecer una amistad? Y en este caso, ¿qué es lo que hace crecer la iglesia? Tener una muy buena
comunicación. Vamos a mirar 7 puntos importantes de la comunicación. ¿Cómo mantener una buena comunicación? A veces nosotros simplemente hablamos de comunicación y creemos que comunicarnos es simplemente hablar. Vamos a mirar 7 puntos importantes que constan una verdadera comunicación. Primero, esa comunicación debe ser entendible. De lo contrario, no es comunicación. Miremos ahí el versículo 2 y el versículo 8. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En el 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la guerra? Compara con una trompeta en el ejército, en el batallón. Ya sabemos muchos, y sobre todo los que han estado prestando el servicio o quienes son militares, que para anunciar ciertas actividades del batallón se utiliza la trompeta. Si hay que ir a desayunar, con la trompeta, si hay que ir a formar con la trompeta, si hay que ir a dormir con la trompeta, y obviamente si hay que ir a la guerra, también hay otro sonido de trompeta. Dice Pablo entonces, si esa trompeta no es lo suficientemente entendible, ¿qué pasaría en el batallón si suena la trompeta, pero no es muy entendible y salen corriendo a desayunar cuando lo que esa trompeta estaba anunciando era guerra? Entonces sería un caos, sería un problema. Dice que debería ser entendible y asimismo habla del construir, del edificar la iglesia. Dice que para edificar la iglesia lo que debemos es hablar claro el mensaje de Dios, comunicar el evangelio, que la gente entienda. La Biblia no fue hecha para confundir a nadie, la Biblia fue hecha para que las personas al entenderla, nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea renovada, que nuestra vida sea mejor. Si nosotros no entendemos eso, lastimosamente no vamos a poder comprender también lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por lo tanto, primero el mensaje, la comunicación, ¿cómo debe ser? Entendible. Puede ser que tú te comuniques muy bien con tu familia, pero tienes muchos problemas. Yo me pregunto, ¿no será que esos problemas que tú tienes en la comunicación con tu familia es que ellos no te logran entender? Debo yo ser muy claro en mi mensaje. Por eso, Pablo no es que esté en contra del hablar en lenguas. Pablo lo que él está diciendo es que esas lenguas, si son para ti, está bien, pero si son para la iglesia y la iglesia no las va a entender, va a quedar en lo mismo. Por lo tanto, la única forma que nosotros tenemos para comprender el mensaje de Dios y poder cambiar a través de él es si lo entendemos. Segundo, esa comunicación debe edificar, debe servir para algo, de lo contrario en vano estamos hablando. Versículo 3, la parte A. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo dice, el que habla en lenguas para la iglesia y no tiene quien le interprete, lastimosamente está hablando algo que no es entendible. Se está comparando como aquella trompeta en el ejército que suena, pero nadie la entiende. Por lo tanto, puede haber confusión. Dice que debe edificar. Cuando tú hablas, sí edificas, tanto en lo espiritual como en lo secular. Cuando tú hablas en tu casa, ¿para qué hablas? Es que muchos de nosotros pensamos que porque como tenemos lengua, tenemos boca, entonces simplemente hablamos. Pero la pregunta de esta mañana es, cada vez que tú hablas en la casa, ¿para qué hablas? Hay gente que cuando habla, lastimosamente causa confusión. Hay gente que cuando habla causa dolor. Hay gente que cuando habla lo único que hace es daño. La comunicación debe edificar, una verdadera comunicación edifica. No quiere decir esto que no vayamos a tener diferencias con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Aún en esas diferencias, un buen diálogo, una buena comunicación, ¿para qué debe servir? Para edificar.
Cuando alguien te llama a ti como intercesor, como alguien un mediador, ¿para qué es? Para edificar, para construir, para de esas ruinas que se han producido en ese lugar, con nuestra forma de hablar, logremos edificar. Un hogar puede estar en destrucción, un hogar puede estar en ruinas. De nuestra forma de hablar depende que eso se acabe de destruir o que lo logremos construir. Preguntémonos esta mañana entonces, cuando nosotros hablamos, ¿construimos o destruimos? Porque nosotros podemos construir o también podemos destruir. Tercero, debe exhortar. Ahí en el mismo versículo 3, la siguiente parte. Exhortación. El que profetiza dice que lo hace ¿para qué? Para exhortar, para animar a aquella persona. Recuerda que exhortar no es gritar, exhortar no es regañar, exhortar es animar a otra persona. Cuando tú y yo hablamos y animamos, dice que el verdadero evangelio tiene que llevar ese tipo de exhortación a la persona que nos escucha. Cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, cuando tú tomas la decisión de ir a evangelizar, lo que yo estoy diciendo es voy a llevar palabra ¿de qué? De consuelo. Voy a consolar a esa persona, voy a animar a esa persona. Pero muchos de nosotros igual cuando hablamos no animamos, desanimamos. Hay cuántas personas que tienen problemas, llegan a nosotros y nosotros en algún momento dado, ¿qué le decimos? Es que usted no sabe, yo también tengo tantos problemas. Es que igual yo estaba pensando como usted. Nuestra labor, no importa qué problemas nosotros tengamos, es ¿cuál? Animar a esa persona. Y ¿sabes? Sucede algo espectacular. Hay personas que a veces me dicen, pastor, pero si yo tengo los mismos problemas de esa persona, ¿cómo yo la animo si yo también tengo problemas? Si tú te animas a animar a esas personas, a pesar de tu problema, sucede algo maravilloso. Es que mientras tú estás animando a esa persona a través del evangelio, a través de la palabra, sin darte cuenta, Dios también te está hablando a ti. Y cuando tú terminas de animar a esa persona, oh sorpresa, tu problema también ha desaparecido. ¿Cuántas personas hemos tenido que pasar por sufrimientos? Y en ese momento que estamos animando a esa persona no sabe el problema que nosotros también tenemos. Y tal vez nuestro problema es más grande todavía que el de ella. Y nosotros, a pesar de nuestro problema, a pesar de nuestra dificultad, nos atrevemos a darle palabra de ánimo, a exhortar a esa persona. Y cuando nosotros terminamos de hablarle a esa persona, nosotros sentimos paz en nuestro corazón, sentimos que Dios no solamente restauró la vida de esa persona, sino que restauró la nuestra. Nos dejamos usar. Dice entonces que la comunicación debe exhortar, debe animar. Cada vez que tú y yo hablemos, cada vez que de nuestra boca salgan palabras, que esas palabras sean de exhortación, que esas palabras sean para animar al que está desanimado, que esas palabras sirvan para levantar al que ha caído. Hay tantas personas que en algún momento dado están a punto de suicidarse y sabes, ellos están esperando a alguien como tú. Y tal vez nosotros no hemos sido capaces porque hemos visto nuestro problema. Esta mañana yo no te estoy diciendo que tú y yo no tenemos problemas. Posiblemente tu hogar es el peor y posiblemente tu hogar está a punto de destruirse. Pero si tú te animas a llevarle palabra de exhortación a otra persona con respecto a organizar un hogar, cuando tú menos lo pienses, tu hogar ya estará organizado. Tu hogar estará restaurado. Alguien aquí en la iglesia comentaba un testimonio acerca de algo económico y ella me decía, y nos decía aquí a algunos, pastor, yo tenía deudas que sabía que no podía pagar, tenía demasiadas deudas, pero yo animaba a las demás personas con respecto a que Dios es proveedor, que Dios es el que da, que no tenga miedo. Y cuando yo me encontraba con personas que estaban muy endeudadas, dice ella, yo oraba por ellas para que Dios les dé prosperidad, para que Dios le dé la provisión. Yo les decía que deben confiar en Dios. Y dice ella, y aquí contaba, yo no me di cuenta a qué horas mis deudas se acabaron. Y yo me atreví a animar a los que estaban desanimados porque tenían problemas económicos, tenía problemas más grandes, nos dice ella, y yo no sé, mientras yo animaba a esa persona para que siga adelante a pesar de sus deudas, dice ella, yo me olvidé de mis deudas y cuando menos lo pensé, mis deudas se habían cancelado. Con el dinero que yo ganaba, dice ella, yo ganaba demasiado o muy poquito y las deudas eran demasiado grandes y ahora
ya no las tengo esas deudas y no sé cómo pagué. ¿Sabes por qué? Porque se animó a exhortar, a animar, a levantar al que estaba caído. Entonces, una verdadera comunicación debe exhortar. Cuarto, debe consolar. La tercera parte ahí, lo último del versículo 3, y consolación. Dice entonces Pablo que no está en contra de las lenguas. Las lenguas son para ti. Si tú tienes el don de lenguas, qué bueno. Dios te edifica a ti. Pero si tú no sabes interpretarlas, cuando tú anuncias esas lenguas, la gente no va a ser edificada. La iglesia no va a ser edificada. La iglesia no va a entender. Dios quiere transformar vidas, corazones. Dios quiere vidas renovadas. Pero para eso debo entender su mensaje, para eso debo entender su evangelio. Si yo comparto un evangelio que ellos no me van a entender, que ellos no me van a comprender, la gente no va a ser renovada, la gente no va a ser transformada. Tenemos un gran problema los cristianos, y es que nosotros solamente nos hemos fijado en la meta de salvación, y nosotros los cristianos queremos un día vivir en el cielo, y siempre hemos dicho algo: ¿de qué sirve tú como cristiano que me estás viendo, que estás en este lugar, anhelar vivir el día de mañana en un cielo si aquí hoy vives en un infierno? Dios quiere que vivamos un día allá en el cielo cuando resucitemos, pero también quiere que aquí en la tierra, de nuestra forma de vivir, hagamos un cielo. Y la única forma que yo tengo para vivir en un cielo aquí en la tierra es si entiendo el evangelio de Dios, si entiendo la palabra de Dios. Por eso, esa palabra debe ser entendible. Quinto, esa palabra debe ser coherente. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Dice, ¿de qué sirve que tú tengas una flauta si no le sabes dar una melodía a esa flauta? Si es lo que dice esa flauta o lo que anuncia esa flauta es muy diferente a lo que tú quieres expresar a través de la canción. Dice entonces que hasta en las cosas inanimadas, si tú tienes una trompeta, si tú tienes una flauta, si tú tienes un piano, si tú tienes cualquier instrumento de música y tú tocas por tocar, ¿quién entiende? No entiende nada. Hasta en esas cosas inanimadas, el sonido que emite tiene que ser coherente, debe tener una lógica, debe tener armonía. Asimismo dice que es la palabra de Dios. El evangelio que nosotros compartimos tiene que ser coherente, tiene que ir a mi necesidad, tiene que ir a lo que yo quiero escuchar. No porque yo lo quiera escuchar, sino porque necesito de esa palabra para que Dios edifique mi vida. Pero si yo anuncio un evangelio que esas personas no me van a entender, entonces, ¿cómo se edifican? Por eso lo coloca con ejemplos sencillos. Primero nos da un ejemplo militar. Si en el ejército la trompeta que se está haciendo sonar no es entendible, el soldado no va a saber para qué es que están tocando la trompeta. Si es para irse a dormir, para levantarse o para ir a la guerra. Debe ser entendible. Y lo mismo dice, bueno, si tú no eres militar, porque nosotros somos expertos en las excusas, pero como yo no soy militar, bueno, pero si te gusta la música, tú no irías a un lugar donde alguien está tocando una flauta y tú no entiendes qué es lo que está tocando. Tú si dices, qué hermoso que estuvo esa melodía, pero si la entiendes. Y lo mismo dice que es el evangelio. Por eso Pablo no está en contra de las lenguas, del don de lenguas, está en contra del uso que se le hace. Si tú tienes el don de lenguas, que sea para ti, y si no lo puedes interpretar, con mayor razón para ti. Si vamos a hablar a la iglesia, tenemos que hablarle en una lengua conocida, en una lengua que la entienda, para que sea edificado. De lo contrario, no va a ser edificado. Sexto, debe ser comprensible. El diálogo que debo tener debe ser comprensible. Esa persona debe comprender. Ahí en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ahora, si tú lo que estás hablando nadie lo puede comprender, lastimosamente es como si le estuvieras hablando ¿a quién? Al aire. Y no solo en lo espiritual,
si tú quieres tener un buen mensaje o emitir un buen mensaje en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, lo que hables, lo que hablemos, ¿cómo debe ser? Comprensible. ¿Sí te están comprendiendo? El problema es que a veces nosotros hablamos de tal manera que los demás no nos comprenden. Y no nos comprenden no porque no tengan la capacidad de comprensión, sino porque yo no me estoy dejando comprender. Por eso muchas veces nosotros cuando estamos predicando o estamos enseñando, ¿qué es lo que a veces preguntamos a las personas cuando las vemos como con cara de despistado? ¿Sí me está comprendiendo, entendiendo? ¿Sí me está comprendiendo? Y eso mismo pasa en el hogar con tus hijos. Cuando le estamos hablando y lo vemos como que está en la luna, nos toca preguntarle, mi amor, ¿sí me está comprendiendo? Porque es necesario que me comprenda para que haga eso que yo le estoy pidiendo. Cosas sencillas. Si tú le mandas a comprar leche a la tienda, pero él no te comprendió lo que tú le estabas diciendo, ¿te va a llegar con la leche? No. Es como si le hubieras hablado al aire. Y así mismo dice Pablo que es el Evangelio. Si tú y yo no usamos un lenguaje comprensible, la gente no nos va a entender. Debe la gente entender, la gente debe comprender lo que yo estoy diciendo, porque el Evangelio, la palabra de Dios, tiene un solo propósito. ¿Cuál es? Transformar vidas, llevar vidas a la salvación, sacar gente de la oscuridad para llevarlo a la luz. Pero esas personas, para que salgan de la oscuridad a la luz, necesitan comprender lo que yo estoy diciendo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que hay cristianos que llevan 20, 30, 40, 50 años en la vida cristiana y esta es la hora que todavía no han comprendido. Hay hombres y mujeres que en la iglesia hablan en lenguas angelicales, pero no porque Dios se la esté revelando, sino porque creen que eso le da cierto estatus, porque le hace creer que eso lo hace ver importante. Hay gente increíble, hay gente en las iglesias, pastores, que para todo hablan en lenguas, no porque Dios les esté revelando algo, sino simplemente porque cree que de esa manera la gente lo va a ver más espiritual. Hay muchas personas que hablan en lenguas porque creen que eso es una identificación de espiritualidad. Ay, ve, habla en lenguas y se cree espiritual. Y Pablo dice, si estás hablando en lenguas y nadie te está comprendiendo, lastimosamente le estás hablando al aire. El Evangelio se hizo para transformar vidas, no solamente para ir al cielo, no solamente para esperar la salvación y la vida eterna, no solamente para no irnos al infierno. La palabra de Dios, el Evangelio, quiere ver vidas renovadas, hogares restaurados, personas nuevas. Pero solamente vamos a cambiar, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados a medida que comprendamos ese mensaje. De lo contrario, simplemente nos hacemos esos robots, personas acostumbradas a venirnos a congregar a algún lugar, así no entendamos nada. La palabra en tu casa, en el Evangelio, en cualquier lugar, debe ser comprensible. Si tus hijos no comprenden lo que estás hablándole al aire. Séptimo y último de ese primer punto, debe enseñar. El verdadero diálogo, la verdadera comunicación debe enseñar. Ahí en el versículo 19, ¿qué dice? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué dice ahí? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo dice, yo no es que no sepa hablar en lenguas, porque más de uno podría decir, ay, Pablo no habla en lenguas. Pablo dice, yo no es que no sepa hablar en lenguas, yo sé hablar más en lenguas que ustedes. Lo que yo prefiero 5 palabras claras para enseñar y no dejar a la gente vacía y no hablarle al aire. Por lo tanto, el verdadero mensaje que pretende enseñar. Cuando tú y yo decimos que vamos a evangelizar, lo que decimos que vamos es ¿a qué? A enseñar. Jesucristo era un maestro aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque su función ¿cuál era? Enseñar. Nosotros los pastores es que nos preocupamos mucho por ser grandes predicadores o grandes conferencistas, pero lo que la palabra de Dios dice es que debemos es hacer ¿qué? Enseñar. Enseña. ¿De qué sirve que tú te des la gran conferencia si no enseñaste nada?
¿De qué sirve que hables 10,000 palabras si no enseñas nada? Pablo dice, yo prefiero hablar ¿cuántas? 5 palabras concretas, comprensibles, que yo logre enseñar. Y no media hora hablando en lenguas y nadie me entendió nada. Ahora, Pablo, igual yo pienso lo mismo, no te estoy diciendo que no hables en lenguas, no estamos en contra del hablar en lenguas. Lo que estamos en contra es que tú hables en lenguas en la congregación cuando no las sabes interpretar, cuando no hay quien las interprete. ¿De qué te sirve hablar tanto tiempo en lenguas si dejaste a la gente confundida? Lo que yo hablo debe ser comprensible. Lo que tú hablas en tu casa debe enseñar. Pregúntate esta mañana, cuando tú hablas a tus hijos, ¿les enseñas o solo les gritas? Porque a veces nosotros como papás, como mamás, ¿qué es lo que hacemos? Gritar. Yo te pregunto, esa media hora que echaste cantaleta a tus hijos, ¿qué les enseñaste? ¿Les enseñaste algo o lo dejaste peor, más confundidos? Les enseñó a gritar, les enseñó a hacer lo mismo. Entonces, cada vez que nosotros hablemos, sea en la iglesia, sea en la casa o en cualquier lugar, yo debo preguntarme, a ver, voy a hablar, ¿qué voy a enseñar? Hoy me toca compartir, ¿qué voy a enseñar? Porque a veces nosotros simplemente nos delegan, usted va a compartir, usted va a predicar, voy a predicar. Sí, pregúntese, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar esta mañana? ¿Qué voy a enseñar? Voy a hablar con mis hijos esta mañana en el almuerzo. Qué bueno. ¿Qué voy a enseñar? Y solamente de esa manera tenemos una buena comunicación. Segundo y último punto, teniendo una excelente forma de pensar. Porque si yo no pienso bien, tampoco hablo bien. Recuerda que nosotros hablamos de lo que pensamos. Ahí en el versículo 20, ¿qué nos dice? Hermanos, no seáis niños en el modo de, ¿qué dice ahí? De pensar. Sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mis hermanos, ¿qué es lo que él les llama? Y mira que les está hablando de hablar, de comunicar, de lenguas, y salta a eso. ¿Será que no tiene nada que ver? Claro que tiene que ver, por eso él habla. Hermanos, si quieren tener una buena forma de comunicación, ¿qué les dice? Piensen, no como niños. ¿No será que a ustedes les es difícil que alguien los entienda porque todavía piensan como niños? Si yo pienso como niño, ¿cómo hablo? Como niño. Hay personas de 20, 30, 40, 50 años que hablan como niño. Y no que hable en la forma de bebé. No que cambie su voz. No. Habla cosas de niño. Uno dice, ¿cómo es posible que esa persona con 30 años hable eso? No su forma de hablar, sino lo que dice. ¿Y sabes por qué esa persona con 30, con 40 años dice cosas de niño? Porque piensa como niño, porque no ha madurado. Por eso Pablo dice, hermanos, si quieren tener una buena comunicación, dejen de pensar como niños. Piensen como adultos y entonces serán adultos. Y para eso hay que cambiar de nuestra manera de pensar, una manera de pensar positiva. Miremos el último versículo ahí, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en lo positivo, piensa en lo bueno, piensa en cosas hermosas, porque si yo pienso en cosas hermosas, ¿cómo va a ser mi forma de hablar? Hermosa. Si yo pienso en cosas positivas, mi forma de hablar, ¿cómo va a ser? Positiva. Una persona negativa o que habla de manera negativa es una persona que tiene una manera de pensar negativa. Hay personas que todo piensan mal y tú las escuchas hablar solo mal. Es que yo no sé qué me va a pasar. Es que yo sí estoy desanimado. Es que este día sí que está feo. Tu manera de pensar hace que tú vivas de manera fea. Si tú piensas que este día, solo porque es lluvioso, va a ser el peor día de tu vida, ¿cómo será? El peor día. Pero a pesar de la lluvia, a pesar del frío, si yo pienso que va a ser el mejor día, la palabra de Dios, ¿qué dice? Ese es el día que creó Jehová
y me gozaré. Es tu decisión. Entonces, dos cosas importantes. Dice que nuestra labor como cristianos es construir, edificar la iglesia, y la iglesia no es el templo, la iglesia es el conjunto de personas que nos congregamos a adorar a Dios, y como ser viva, la iglesia es un órgano vivo que así como nace, crece, se desarrolla, también muchas veces muere. ¿Y por qué muere? Porque hay una mala comunicación. ¿Por qué mueren las relaciones? Porque hay mala comunicación. ¿Por qué mueren las amistades? Porque hay mala comunicación. Los hogares se mueren porque hay mala comunicación. Y esos 7 puntos importantes que nosotros miramos para que haya una buena comunicación, tanto en lo espiritual como en lo secular. De nuestra comunicación depende de la unidad. Sino entre más nosotros nos comuniquemos con alguien, más la conocemos y más nos enamoramos, más la queremos, más la apreciamos. Por la comunicación. Cuando nosotros nos dejamos de comunicar con alguien, la olvidamos. Lastimosamente, persona con la que no te comunicas, persona que te olvidas. Así sea tu esposo, así sea tu esposa. Si tú no mantienes una buena comunicación con ella, llega un momento donde tú te olvidas, porque ya no la necesitas. La comunicación nos une. La mala comunicación nos separa. Así que ese es nuestro tema de hoy. Edificando la iglesia, es nuestro trabajo, es el trabajo de cada uno de nosotros, trabajar en la edificación de la iglesia a través de un buen mensaje, a través de una buena comunicación. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión, el día de mañana, si Dios lo permite, en nuestros canales de televisión, en Oasis TV, en Manantial TV. Los esperamos, que Dios los bendiga, hasta nuestra próxima emisión.